Avanzan los episodios en El Agujero y en esta ocasión tenemos con nosotros a Corte. ¿Qué tal, Corte? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. En Instagram, Pitu sin mechero, que es cigarro sin mechero, es como una sensación muy concreta. Sí. Este nombre viene de hace unos años, que estaba pues con una amiga mía, con Elena del Frade, hablando sobre la rapidez de la vida y cómo avanzábamos sin poner frenos, y se le ocurrió el nombre de cigarro sin mechero, y eso fue evolucionando hasta Pitu sin mechero, y me pareció un nombre muy curioso. Y ahora ya creo que ya no puedo cambiarlo nunca más porque es muy característico. A mí se me venía un poco a la mente cuando lo leí, es las ganas de hacer algo, pero también la imposibilidad de llevarlo a cabo. O sea, tienes un cigarro, pero no tienes mechero, no llegas a poder ejecutarlo. Pues era por otro lado, nosotras fumábamos cigarros de liar, entonces era como tener un cigarro de liar que no podía apagarse, ¿no? Entonces sin el mechero significaba que tenías que estar todo el rato fumando, es decir, como una especie de metáfora de la vida de continuar, ¿no? Por poner un poco en contexto, tienes 21 años. Eres de Gijón de pura cepa, y estudias filosofía. Has mencionado también a Elena del Frade, que es quizá una de las amistades más fuertes que tienes. Ahora nos cuentas un poco. Ha participado en ese desarrollo de la identidad personal, hilando este concepto de Pitu sin mechero contigo, y a ella la conocemos, hay que mencionarla porque la conocemos por su desarrollo musical en los últimos años aquí en Asturias, pero un proyecto en el que tú también participas. No sé qué nos podrías contar sobre esta amistad y también sobre esa participación en la banda de Elena del Frade. Bueno, a ver, mi relación con Elena viene de hace un montón de años. Nos conocimos, de hecho nos conocimos en la guardería, pero no lo supimos hasta que nos reencontramos en el instituto, porque fuimos a colegios diferentes. Entonces, pues nos hicimos súper amigas. Ella lleva tocando desde los 8 años, entonces también me metió un poco a mí en el mundo de la música cuando éramos más adolescentes. También fue ese momento donde pues tuvimos una adolescencia muy rápida, tuvimos que crecer bastante rápido, y pues es un poco en ese contexto en el que aparece pues como la inmediatez y las ganas de hacer las cosas según nos van viniendo, y pues moviéndonos de un sitio para otro todo el rato y haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces sí, yo actualmente ahora formo parte de la banda de Elena del Frade. Ella empezó el proyecto en solitario, pero pues decidió que quería que sus amigas subiesen a tocar con ella, y poco a poco nos fue metiendo más cosas. Antes solo hacíamos coros, y un día dijo: chicas, os voy a dar instrumentos. Entonces bueno, ahora yo estoy con el sintetizador. Qué guay. Sí, hago lo que puedo, pero muy bien, la verdad. Yo creo que además Elena es, pues como dices tú, una persona muy relevante en el panorama musical, ya desde que era pequeña, junto a su hermana Inés, que también toca. Entonces, bueno, se va viendo, ¿no?, cómo van cambiando las generaciones, y cómo pues ella ahora mismo también está en un foco muy importante, ¿no? Yo también, nosotras lo vemos desde dentro un poco, de cómo va evolucionando todo, cómo la van llamando, cómo nos acaban llamando también a nosotras, ¿no? Dijiste algo muy curioso, que es tuvimos que crecer muy rápido. ¿A qué te refieres? Pues hemos tenido muchas conversaciones de estas para ver, de hecho, qué significaba que tuvimos que crecer tan rápido, pero sí que creo que, bueno, tuvimos que pasar por ciertas situaciones que otras personas viven cuando tienen más edad, y eso al final también forma tu carácter y forma cómo te relacionas y con quién te relacionas, y la manera de estar en el mundo, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, ella se atreva a montar un proyecto solitario con 18 años y triunfe y salga a escenarios ella sola, o que pues yo decida montar un colectivo, también son como cosas que igual a otras personas le pueden imponer más por no tener cierta trayectoria pasada, que fue también como difícil, ¿no? Como, bueno, pues pasamos por esto, lo pasamos, y pues
no hay que tener miedo, ¿no? O afrontar entonces ese miedo que se tiene. ¿Crees que esto tiene algo de generacional o es más bien por vuestro caso concreto? Pues no sé si tiene algo de generacional, la verdad. Igual la forma en la que lo hacemos sí que es generacional y sí que tiene que ver con el momento en el que vivimos. No sé si lo que hacemos tiene que ver, tampoco sé si se puede quitar ese elemento contextual, ¿no? Obviamente las circunstancias en las que nosotras crecemos nos conforman un montón y hacen que decidamos hacer una cosa u otra, ¿no? Pero yo creo que pues otras generaciones sí que tendrían otras preocupaciones, algunas similares, algunas diferentes, pero bueno, no lo sé, yo creo que sí que contextuales siempre, eso sí. Pues corte. Hoy te venimos a conocer a ti, así que dime rápidamente, si yo digo agujero, ¿tú en qué piensas? Pues lo primero que se me viene a la cabeza es profundidad, yo creo, o un vacío como muy profundo. Igual, así como más metafórico, se me ocurre que bueno, es un espacio donde pueden salir cosas que están en los márgenes o que no tengan tanto foco de atención y recuperarlo, ¿no? O ponerlo sobre la mesa. Bueno, una pregunta de obligado cumplimiento. Obviamente que observar el entorno en el que estamos en la vida alegre. ¿Qué significa para ti la vida alegre y por qué has elegido venir a este bar para grabar la entrevista en el agujero? Pues la vida alegre es pues el bar al que venimos siempre y creo que también que es pues un espacio no solo cercano, porque de hecho yo vengo aquí, ¿no? Y vengo con mis amigas y conozco a gente y pues veo gente que no es tan cercana, pero sí que se entablan pues, conversaciones muy interesantes. Pero más allá de la cercanía intimista, también es un espacio muy peculiar, yo creo, y un bar muy especial en el que muchas de las actividades o de los eventos culturales que se nos ocurren y que empiezan es porque pues entablas conversaciones aquí con gente de un montón de ámbitos, no solo artísticos, sino también literarios, filosóficos en general, y científicos también, de todo, y surgen un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que es muy importante ese bar también, porque los bares son también un espacio de encuentro y de sociabilidad que cuando le coges cariño a uno, pues acaba siendo más que eso, ¿no? Y yo creo que pues a mucha gente le pasa con este bar, entonces pues tiene esa parte especial. Bueno, y ahora viene una pregunta un poco extraña, pero ¿hay algo que a ti no te guste de tu propio nombre? Todos te conocemos por Corte, pero tu nombre es Lucía. Mi nombre es Lucía, pero es verdad que desde muy muy pequeña los profesores me empezaron a llamar Corte porque había un montón de Lucías. Y pues la verdad que me gustó muchísimo y me siento muy identificada con mi apellido, porque es mi apellido. Y no sé, creo que no sé si me podría cambiar el nombre, no sé si igual a otro nombre, ¿no? Pero no sé si a Corte, pero vamos, que a mí me dicen Lucía por la calle y no respondo, porque no lo asocio conmigo, ¿no? Es como Corte es ya, yo creo que una personalidad, entonces sí. Que por cierto, tenía muchas ganas de conocer tu reflexión sobre el agujero, porque estamos ante una filósofa y bueno, estudias en el Milán, ¿no? En la Universidad de Oviedo. Dinos qué autores o qué autoras son los que más te han marcado hasta el momento. Pues un montón, ¿no? Eso es, a medida que vas estudiando y leyendo vas descubriendo autores y todos te marcan un montón, ya sea para bien o para mal. Yo creo que eso es un poco lo bueno y lo malo de la filosofía, todas las reflexiones que te sacan, pero yo me quedo más con los autores más y autoras más contemporáneas que vienen de un movimiento que se llama el postestructuralismo. Entonces, pues nombres como Foucault o Judith Butler, Barthes, bueno, como una generación de filósofos que sí que son más contemporáneos y que al final pues yo conecto un poco más, ¿no? Pero bueno, eso es súper subjetivo porque
no tiene que ver tanto con la contemporaneidad, sino con lo que tú decidas que es más importante, ¿no? En el campo de la filosofía. ¿Y cómo ves el tratamiento de la perspectiva de género en la carrera? Pues es un tema muy complicado porque, bueno, siempre está la pregunta o la cuestión de si es que no hay filósofas porque no tuvieron ese espacio para formarse, o es que sí que las hay y entonces no se ocultan, ¿no? De alguna manera. Es verdad que específicamente en la Universidad de Oviedo, pues la gran mayoría de autores que se dan son masculinos y por ende tratan también cuestiones desde una perspectiva masculina, y eso pues también crea una manera de estudiar y una manera de entender el campo, pero bueno, hay un montón de profesoras que llevan mucho tiempo intentando que esto deje de pasar, introduciendo a mujeres filósofas, que por supuesto hay y existen dentro de las asignaturas, no solo como un apéndice, ¿no? Como mujeres en la filosofía, sino como parte directa del temario, ¿no? O sea, no la separación, no separarlas de lo que es el tronco de las asignaturas, sino introducirlas al igual que los hombres, ¿no? Pero aún así se nota muchísimo que está reglada por la masculinidad, sí. Decíamos que estudias en el Milán, uno de los campus más bonitos de Asturias, con perdón de la universidad laboral. ¿Podrías contarnos un poco cómo se vive la vida en el campus ahora mismo? Pues bueno, la vida universitaria en el campus del Milán es muy complicada también, porque todo es complicado, todo es así somos los estudiantes de filosofía. Pero bueno, yo cuando llegué a la universidad sí que, bueno, tienes una cierta romantización de lo que es como la universidad, ¿no? Por las películas americanas y tal, que eso al final pues nunca suele ser verdad, pero sí que te esperas pues algo de movimiento, ¿no? Al ser pues una facultad además de filosofía y letras que suele tener una cierta trayectoria de movimientos culturales o de club de lectura o cosas así que hacen los propios estudiantes. Yo cuando llegué no había nada de eso y pues me chocó bastante, la verdad, y además cuando no lo tienes pues no sabes que lo necesitas o no sabes que puede ser una opción, ¿no? Entonces yo pues lo veo mal, ahora está en ello, ¿no? Yo creo que también la gente al ver que tiene una referencia pues puede seguir haciendo cosas. En nuestro caso específico yo creo que eso marcó bastante, porque yo fui a Madrid hace 2 años, fui a Madrid a la Complutense y pues vi que había un montón de movimiento. Obviamente también Madrid es una ciudad pues muy grande y tiene otras dimensiones culturales, pero sí que había mucho movimiento en la universidad, se hacían un montón de cosas y a mí me dio muchísima envidia y entonces pues hablé con mis amigas de la uni y decidimos que íbamos a intentar hacer algo parecido. Claro, ¿a qué fuiste? ¿A visitarla o porque estaban tus amigas? Sí, fui a visitar a una amiga y pues acabé yendo porque yo quería estudiar allí 1 año y decidí ver la facultad. Entonces pues flipé un montón, sí. En este contexto tú tienes mucho que ver, porque hablas de mundo cultural, de este ecosistema que se debería crear o que uno debería encontrarse en los campus, y creas Amigas de lo Ajeno, que tiene, por cierto, el mejor nombre jamás creado para un colectivo. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre? No, bueno, pues yo cuando me di cuenta de esto digo, chicas, vamos a hacer algo, ¿no? Entonces pues nos movilizamos 5 amigas, mis amigas de clase, y 4 de hecho, y decidimos pensar en ciertas actividades que podían promover la sociabilidad dentro del entorno del Milán, ¿no? Y entonces pues hicimos como un día de presentación para conocer a las personas interesadas en lo que queríamos hacer, que al final también queríamos que hubiese gente de otras carreras, porque uno de los problemas del Milán es que solo conoces a la gente de tu carrera, ¿no? Entonces eso limita mucho también el movimiento o la programación cultural dentro del espacio. Y era una de las ideas, entonces montamos un bingo musical que, gustó bastante, y empezamos a hacer como cosillas pequeñas para que la gente se sintiese más cómoda
y ver un poco también cómo avanzaba, porque no sabíamos qué iba a pasar con eso, no sabíamos por dónde nos iba a salir la gente, y vimos que empezaba a funcionar y que la gente tenía interés. Entonces aparecieron raíces de Amigas de lo Ajeno, como el Cineclub del Milán, que pues es un cineclub que se junta todos los viernes a ver pelis, gente que le gusta el cine, y luego pues se toma algo, y pues eso funcionó súper bien desde el primer momento, y ahora pues ahí están, siguen haciéndolo, y fue pues una iniciativa muy chula y muy necesaria, porque se descubrió que había mucha gente que estaba interesada en ver películas, en ver cine, ¿no? Y se unieron de gente de un montón de carreras. Luego también apareció un café filosófico, más centrado en la carrera de filosofía, pero bueno, a veces venía gente de otras carreras y pues se debatían ciertos temas de unas lecturas previas, y también un club de lectura. ¿Qué pasa? Que esas dos cosas, bueno, y un club de teatro también, no salieron muy bien porque requieren cierta, bueno, como obligación a ir a las cosas, a leer los libros, a quedarte en la ciudad, y en Oviedo no se queda mucha gente en la facultad, ¿no? Y eso se nota un montón. Nosotros siempre hablamos de que si tuviésemos clase por la mañana y por la tarde, pues la facultad sería de otra manera y los ritmos serían de otra manera, ¿no? Pero pasa en ciudades como Madrid, que la gente tiene también clases de tarde, entonces pues se quedan a comer porque no van a volver, y no, porque pierde mucho tiempo, y así se nota mucho. Pero eso ya, pues como no podemos hacerlo, tampoco sé si querríamos. O sea que en tu promoción no hay tanta gente viviendo en Oviedo para estudiar allí. Sí, hay gente viviendo en Oviedo, lo que pasa es que se van a casa muy pronto, y los que no viven en Oviedo, que hay bastante gente que es o de Gijón o de Avilés o de algún pueblo cercano, claro, o no cercano, pues se van en cuanto pueden a casa, porque pues no hay nada, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso de no me quedo porque no hay nada porque no me quedo, ¿no? Entonces nosotras intentamos romper un poco con eso, y entonces empezamos a organizar pues jornadas feministas con cierta parte del profesorado. También se involucra el profesorado en eso, que sí, es importante. A veces es una sí. referencia y tiene mucho peso. Sí, ciertas profesoras de filosofía nos apoyaron un montón en el proyecto, y pues pensamos en ellas, por ejemplo, eso, para jornadas feministas, ¿no? Y entonces pues nos dieron un espacio y nos facilitaron un montón ese tipo de actividades. Luego otro tipo de actividades pues dependen más del decanato, y ahí sí que hemos tenido bastantes trabas y bastantes problemas desde que empezamos, porque bueno, es complicado de gestionar, supongo, un movimiento cultural nuevo sin tener muchos recursos y con un cierto miedo a que pues se líe un montón en la facultad, ¿no? Que no es el caso para nada, o sea, no. ¿Que se líe a qué nivel? Pues yo creo que tiene miedo a que se líe en tema de macro gente y macro fiestas, porque sí que tuvieron malas experiencias en la facultad con fiestas muy grandes, y tuvieron un par de malos encuentros, creo, hace ya un montón de años. Entonces, bueno, eso se nota también en la facultad, ¿no? En la falta de movimiento en general. Pero bueno, nosotras intentamos romper con eso. También organizáis un evento muy curioso que se llamó Café con Becarios. Además, en un contexto en el 2025 en el que el Consejo de Ministros aprueba lo que se llamó el Estatuto del Becario, ¿no? Que busca mejorar las condiciones, el registro de la seguridad social de los propios becarios. ¿En qué consistieron estos encuentros? ¿Qué temas se hablaron ahí? Pues me pillas, la verdad, porque es que no estoy yo muy puesta en el tema, porque esa actividad que se me ocurrió un día, porque pues resulta que han entrado a ser becarios pues gente que conozco, ¿no? Y dije, pues sería súper interesante que nos hablasen a nosotros de cuarto y a la gente de primero sobre cómo, qué pasa después de la universidad, y pues opciones para doctorado, opciones para cosas fuera de la universidad, incluso salidas laborales de filosofía, ¿no? Y entonces avisamos a todos los becarios que había,
Y creo que fue muy guay, porque yo no pude ir porque tenía prácticas, yo estaba de prácticas, pero me dijeron que fue súper interesante y que les aportó una visión muy importante, porque al final es gente que tiene pocos años más que tú, pero sí que tiene una experiencia mucho mayor, ¿no? Y que pues ellos mismos decían que ojalá haber tenido a alguien que les hubiese guiado un poco cuando se acaba el grado, ¿no? Que parece que pues está como muy reglado lo que tienes que hacer estudiando filosofía, que es como acabas la carrera, te haces el máster y eres profesora, ¿no? Y ya está. Y hay muchas más opciones y hay muchas más complicaciones que no te dicen, ¿no? Detrás de eso. Ahora llega una pregunta un poco difícil, pero con la que me siento muy identificada también. ¿Cómo se vive cuando te recuerdan todo el rato una perspectiva de futuro inestable? Pues se vive con pinzas, la verdad, porque yo la verdad que lo estoy escuchando todo el rato, de mis padres, de los profesores, de familia, como que el futuro que nos viene es como muy complicado, ¿no? Y más estudiando carreras como filosofía que bueno, que tienen pocas salidas o que las salidas que hay están bastante infravaloradas, ¿no? Entonces yo creo que se vive pues con muchas ganas de hacer cosas por si no sale, ¿no? Por si no sale lo... El kit de emergencia del que también alentaba la Unión Europea, ¿no? Pues empieza aquí. Sí, total. Pero bueno, te tiene que gustar mucho lo que haces, entonces yo creo que estamos un poco ahí, ¿no? Como vale, me gusta lo que hago, voy a intentar que esto salga adelante y aunque pues tenga un futuro complicado, ¿no? Y no sea tan fácil de conseguir un trabajo. Y así le pillaste el gusto también a la creación de colectivos, porque no sé dónde está ahora mismo ese nivel de implicación o de vinculación con Amigas de lo Ajeno, pero nace Liebre. Pues yo me siento igual de implicada con Amigas de lo Ajeno que desde el principio, porque al final lo siento como mi bebé y también es un proyecto entre amigas, entonces es un poco parecido a lo que pasa con Elena, creo, el ambiente, ¿no? Que es como muy familiar y una amistad pues muy bonita con todas ellas y entonces es un poco también una cosa que nos une un montón, ¿no? Entonces este año es verdad que es un poco más tranquilo porque pues vamos a acabar la carrera, tenemos muchísimas cosas que hacer y también estamos un poco cansadas, hay que reconocerlo, porque llevamos 2 años dando mucha guerra, entonces ahora se nota un poco la calma, pero también queremos dejar un poco de huella para los demás y cuando se acabe Amigas de lo Ajeno, que por lo menos la universidad tenga un cierto referente para los estudiantes por si quieren hacer algo y no se atreven, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede dejar ahí, pero este año seguiremos haciendo cosas y volverán las jornadas culturales otra vez, eso 100%. Y es un poco en este marco donde nace Liebre. Enlazas un proyecto con otro, entonces. Sí. El año pasado, cuando organizamos las jornadas culturales, pues una de las Amigas de lo Ajeno, Ari Álvarez, se implica un montón, se mete en Amigas de lo Ajeno por primera vez y... ¿Estaba estudiando filosofía Ari también o...? Sí, estaba acabando. Te saludamos, Ari. Y entonces nos damos cuenta de que trabajamos muy bien juntas y de que pues somos muy amigas y que nos gusta mucho esto de la cultura, ¿no? Y de programar y organizar eventos. Es una cosa que nos gusta y nos llama mucho la atención. Entonces, pues acabamos decidiendo montar un colectivo fuera de la universidad, ¿no? Como traspasarlo al ámbito más genérico dentro de Asturias. Y bueno, pues empezamos a hacer cosas y sobre todo a pensar cosas porque al final somos 2 personas en Liebre, 2, o sea, es muy poca gente y reduce mucho las posibilidades de acción, está claro. Pero bueno, acabamos de empezar, llevamos como 4 meses no más y tenemos muchísimas ganas de hacer cosas y hemos conseguido ser asociación porque la burocracia también es un tema muy importante y que si no eres algo pues te cierra muchas puertas, que eso nos pasa mucho con Amigas de lo Ajeno porque no somos asociación. Entonces nada, ahora es como continuar un poco el legado de
de la programación cultural que hemos descubierto que nos gusta y que en cierta parte es algo que no se nos da mal, fuera de la universidad, ¿no? Porque pues en algún momento se acaba y queremos expandirlo. Asturias tiene muchos eventos y de diferentes tipos. ¿Qué es lo que le falta? Pues es una buena pregunta. Yo creo que le falta un poco de frescura, que no está relacionado con la edad, sino con la intención, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, sabemos que hay cosas que ya están hechas, ¿no? Esto ya se está haciendo, esto también. Entonces intentamos aportar cosas que vemos que no se están haciendo o poner en el foco a artistas que no se están viendo, ¿no? Por ejemplo, pues con Amigas lo Ajeno llevamos a Marzo, que es una artista que lleva pues poco tiempo, pero que vimos en ella un potencial que quisimos poner en el centro, ¿no? O La Fuente de Duchamp. Y poco a poco es intentar sacar de todos los lados como lo que está más en los márgenes o lo que no se ve o lo que no tiene tanta atención y que vemos que tiene cierta importancia, pues ayudar, ¿no? A que esos proyectos salgan adelante, porque artistas hay un montón. Entonces se necesita más gente que programe a esos artistas, que les ayude, que les guíe un poco, ¿no? Sin ser nosotras ningunas profesionales de nada. La estética de este nuevo colectivo es muy curiosa. Y bueno, lógicamente no sé cómo definirla, así que defínemela tú. La estética de Liebre se autoconstruye, yo creo. Sí que empezamos con la idea de los collages, que nos gusta pues un montón hacerlos y creemos que es algo que no hemos visto por ahora en el panorama asturiano y tampoco queríamos como copiar como una estética específica. Y nos hizo mucha gracia el ir buscando las letras por ahí y fotos curiosas y hacer como que ese sea un poco nuestro sello y a la vez pues ir subiendo carteles de actividades, ¿no? que vamos a hacer. Acercarnos también un poco a la historia de cómo entra el cine en tu vida, qué importancia es la que tiene el cine en tu día a día y en tu trayectoria, porque formas parte del Festival Internacional de Cine de Gijón, ¿no? Del FIX, y además igual nos puedes también decir cuál es la opinión que tienes como mente joven de este desarrollo que está teniendo ahora Asturias, o cómo está este nuevo llamamiento que está teniendo Asturias como escenario de nuevas producciones. Pues mi historia con el cine empieza hace muy poco tiempo, hace un par de años de hecho, porque tuve una asignatura en la carrera que se llamaba Filosofía y Cine y pues me cambió un montón y descubrí que me gustaba muchísimo el cine, y también a raíz de pues una compañera que tenía y una amiga que me hizo ver que me encantaba el cine. Entonces pues va un poco por ahí, hace un par de años. Entonces me volví loca yo con el cine, con las películas, y descubrí que me interesaban un montón y que me hacían reflexionar y que pues son un tipo de arte muy especial, ¿no? Y sí, bueno, el FIX es una cosa que a los gijoneses como que lo llevamos dentro un poco todos, ¿no? Porque pues desde pequeño y desde pequeña pues lo ves en noviembre, vas a pelis, tus padres te llevan o vas con el colegio. Y yo pues este año tenía que hacer las prácticas de la carrera y pues decidí intentarlo en el festival y tuve la suerte de que me cogieron. Entonces pues estuve ahí un mes y poco y pues fue una experiencia muy interesante ver cómo se organiza un festival desde dentro, no solo como espectadora de cine, sino también como la otra parte, ¿no? Bueno, voy a ir despidiendo la entrevista, pese a que está siendo muy interesante, con una última pregunta un poco random también, pero ¿cuál crees que es la palabra que más has utilizado en el último año? Wow. ¿Qué pregunta? Pues probablemente eventos.
O sea, sin coña, de verdad, ¿eh? Creo que eventos es la palabra que más he utilizado en todo el año. Con todo y con esto, damos por finalizado la entrevista a Corte en el capítulo 3 del agujero y los vemos a todos en el siguiente, que nos depara el agujero 4.